Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Buenas noches. un poquitito oscuro, me parece. Espera, espera. Puede ser, puede ser, puede ser. Espera, voy a cambiar de lado. Tengo la lámpara atrás. Y ahora voy a tener la otra lámpara delante. Bueno, ahora sensiblemente el. Espera, espera, espera. Casi, casi, casi. Tengo la oficina hecho una Ahí catástrofe. está, muy bien. Bueno, Martín, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, te has vuelto muy popular en Latinoamérica precisamente por aportar una mirada absolutamente diferente a lo que vemos en los medios oficiales, tratando un poco de entender qué es lo que está pasando en Gaza. Bueno, por supuesto que está pasando la muerte y está pasando la muerte inmediata y no se puede parar, pareciera ser que no podemos pararla. Y en ese sentido empezar a preguntarte por qué no podemos pararla. Cuando yo soy este, de los 60, de los 60 y pico, y en los 80 pensábamos que podíamos cambiar el mundo, que con protestas, que con este, íbamos a cambiar algo. Hoy, no, hoy vemos que no podemos cambiar nada. Mira, em, yo creo que lo que tenemos es o el colapso o la confirmación del colapso de los mecanismos de representación política. Ujú. Creo que de alguna manera tenemos que reconocer prácticamente todos que nuestros proyectos democráticos han fracasado. Y creo que hemos pasado mucho tiempo quejándonos de que los procesos democráticos eran insuficientes o que las políticas de Estado no representaban apropiadamente a las poblaciones. Y obviamente que eso siempre de alguna manera puede ser verdad o eso siempre puede ser mentira. Digamos, yo creo que la política pública, soy alguien que cree que la política pública es administración del Estado. Y si la gente se sube a las tarimas para gritar cosas sobre el futuro de la nación y el espíritu de la patria, es porque eso es mucho más fácil que vender que una discusión sobre el alumbrado público y una discusión sobre los pozos. Pero creo que acá nos encontramos algo que es de absolutamente otra índole. Creo que lo que nos encontramos acá es la confirmación de que nuestras intuiciones morales más fundamentales no están siendo representadas. Entonces, el problema que tenemos acá es que hay dos formas de enfrentar el genocidio. Uno es decir que es justificado, jamás, que es la línea que escuchamos todo el tiempo, jamás, 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 jamás. Eh, y con lo cual, de alguna manera, esto dentro de la cabeza de los apologistas del Estado israelí es suficiente para justificar el infanticidio masivo. Y la otra posibilidad es decir que simplemente estas son mentiras y que no están pasando. Estas son las dos líneas de argumento. Y creo que básicamente los dos problemas que tenemos es, el primero es que los que estamos mirando no podemos más que creerle a nuestros ojos. Y por supuesto que los sionistas tienen derecho a su opinión, pero no tienen derecho a sus propios hechos. Y por otro lado, creo que los que también tenemos un sentido incluso precario de la justicia, entendemos que justicia quiere decir que no paguen justos por pecadores, en su forma quizás más prosaica. Y creo que lo que estamos viendo es liderazgo político frente a un público que en lo que a mí respecta está totalmente asqueado de esto. Yo no creo que cuando la gente dice a nadie le importa, creo que no es cierto. Creo que a la gente le importa profundamente. Creo que realmente hay una sensación profunda de oprobio. Y creo, y voy a decir más, creo que estamos ante una situación en donde el colapso político es tal que creo que estamos rodeados de enormes públicos en un estado de trauma. Porque creo que la gente con la que yo hablo en Bolivia, en Chile, gente que me escribe desde Colombia, gente en Buenos Aires, gente en Uruguay, tiene hijos, tiene padres, tiene abuelos, y lo que está viendo, o sea, es sus padres, sus abuelos y sus hijos siendo masacrados. Tienen todas las fisionomías de sus padres, sus amigos y sus abuelos y sus hijos. Entonces, creo que lo que no tenemos es ningún tipo de resguardo dentro de nuestro liderazgo político para protegernos de este tipo de trauma, de este tipo de abuso, de este tipo de avasallamiento, que quiere decir tomar cartas en el asunto y proteger a la población de Gaza.
Entonces, sí, creo que estamos en un punto en donde no es que no pueden representar nuestras intuiciones o nuestras proclividades sobre cómo se paga la salud pública o cómo se distribuyen los impuestos y cuándo hay que construir un puente nuevo. Estamos frente a una situación en donde nuestro liderazgo político ve la masacre sistemática de chicos chiquitos de 5 años con un tiro único en medio de la cabeza por francotiradores, igual que todo el resto de nosotros. Están mirando exactamente lo mismo que estamos mirando nosotros. Para nosotros, público, es intolerable, absolutamente intolerable, y para nuestros políticos no es por ahí deseable, pero es tolerable. Y creo que Ahora, la línea divisoria entre lo tolerable y lo intolerable en una situación de genocidio e infanticidio masivo no es un detalle. Ahora, más allá de la toleración, digamos, de esto que está pasando, a mí me cuesta mucho, y por eso también entrevistarte, entender a Israel. Hoy Israel acaba de bombardear Damasco, y yo pienso, pero que más allá de la ultraderecha, de los colonos, de todo esto que pasa, que para mí es absolutamente nuevo, yo cuando era chica quería ser judía, digamos, me apasionaba el pueblo judío, ahora siento que no entiendo, digamos, ¿no? Porque hay muchísima gente que está a favor incluso, no solamente el ejército finalmente, ¿no? No, creo que es una salida fácil digamos, yo creo que hay cierto grado en la población occidental de filosemitismo. ¿No es cierto? Creo que los que vivimos básicamente en comunidades como, o sea, yo crecí en Buenos Aires, en Argentina, la gente que tenía alrededor era gente de absolutamente todos lados, los amigos de mi abuelo eran de todos lados, uno de los mejores amigos de mi abuelo era musulmán, árabe, sirio-libanés, y creo que en este sentido nos descubrimos unos a otros en estas comunidades, especialmente en Latinoamérica, creo yo, en Estados Unidos también, en Canadá en alguna medida en la Europa de posguerra que se reconstruyó sus comunidades judías, nos dimos cuenta qué sé yo, que al final cuando hablamos los unos con los otros, nadie tiene cuernos en la cabeza, nadie come vidrio, podemos de hecho podemos querernos mucho, podemos forjar grandes amistades. Yo creo que hay este tipo de reacción, pero creo que lo que también pasó fue que hubo un intento determinado en los últimos 25 años, generado por los ministerios israelíes, principalmente el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que se dedicó a promover la posición que toda crítica a Israel era antisemitismo y que, es más, generaron esta cosa, que fue fue un invento de un abogado, pero principalmente un abogado canadiense-israelí, pero principalmente empujado por el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que fue que judíos que critican a Israel, como, como yo, sufren de auto-odio. Y a mí lo que me gustaba repetir es que yo no me odio a mí mismo. Cuando yo odio judíos, odio a otros judíos y nunca, nunca porque son judíos. Generalmente porque aportan cosas que para mí son inaceptables. Entonces creo que lo que estamos viendo en Israel, en lo que a mí respecta, es algo que no tiene novedad alguna, salvo en su dimensión. La dimensión es dantesca. Pero creo que el proyecto de limpieza étnica y el proyecto de destrucción de no solamente de la presencia palestina, sino también y esto es muy importante, de su memoria, eh, es algo que básicamente está en lo que puede volverse su fase final. Pero que es algo que, y yo creo que aquí también es parte del problema, es que llegamos al 7 de octubre del 2023 con la mayor parte del mundo occidental no teniendo ni la más pálida idea de los rudimentos de la historia palestina. Yo no conozco a nadie en Latinoamérica que sepa, nadie que no esté, digamos, prestando atención, digamos, el público en grueso, y estoy hablando literalmente desde México desde, desde México hasta Antártida, que sepa lo que es Deir Yassin, o que sepa lo que es Tantura, o que sepa lo que fue Lid, digamos, de la seguidilla interminable de masacres contra palestinos desde el año 40, de hecho, en adelante, donde se utilizaban las revueltas anticoloniales, porque claramente eran revueltas anticoloniales presentadas como pogroms antisemitas para poder justificar
la represión contra revueltas anticoloniales, lo que hicieron también fue ayudar a tapar las masacres, las violaciones masivas. O sea, en Deir Yassin y en Tantura tenemos historias de chicos, de nenas de 14 años, violadas y después asesinadas, o sea, pasadas de un soldado al otro. Y de hecho, muchas de estas brigadas son las mismas brigadas que 80 años después siguen operando. Estamos hablando de un grueso de alrededor de 500 a 600 poblaciones en lo que hoy es el Estado de Israel, que han sido desplazadas o desaparecidas. Entonces, el problema de fondo no es que estamos en una situación que es completamente novedosa. Estamos en una situación que es increíblemente brutal, incluso en comparación a la brutalidad anterior. Pero esto es simplemente un episodio de una historia de brutalidad. Y esa historia de brutalidad yo creo que es nuestro deber, olvídate si como judíos o como gente interesada en la política, es nuestro deber saber esto. Es nuestro deber saber con quién, digamos, estamos colaborando. Quiero ser claro con esto. No hay ningún Estado que no tenga, que no tenga pecados originales o pecados constitutivos. Vos estás en México, lo sabes perfectamente, yo vengo de la Argentina, donde se masacraron, o sea, se masacraron poblaciones enteras. Está el libro de Alperín Dongui, si alguna persona más joven que yo lo quiere leer, un desierto para la patria argentina, un desierto para la nación argentina, es un libro que vale la pena leer incluso en el contexto de Palestina. Y yo creo que lo que tenés es la gran diferencia con el Estado de Israel, es que todos estos estados, más allá de lo que digan después gente como Peña Nieto, o lo que diga gente como Bolsonaro, o lo que diga Duque en Colombia, que no está más, pero digamos, o Milei, tenemos un proceso democrático que creo que en gran medida consiste en reparar y en pagar por los crímenes fundacionales, que no son crímenes personales. Pero creo que cualquiera puede entender que yo vivo en Alemania, soy judío, sentado en una calle de Prenzlauer Berg, de donde se llevaron gente. Yo soy también beneficiario de ese sufrimiento. Y eso quiere decir que a mí me genera una deuda y me genera una responsabilidad, que después la descargo en relación a la educación de mis hijos, la descargo por ahí en relación a cómo entiendo que los derechos tienen que ser integrados, la importancia de expresarme, hacer ejercicio de los derechos que tengo. Todas esas cosas son formas para mí de ver la historia, entenderla y de alguna manera ayudar a pagar las cuentas, porque también soy beneficiario del sufrimiento de los judíos que fueron deportados de acá. Lo que tiene Israel es una noción de que no hay pago, no hay pago a hacer. Somos buenos, somos el ejército más moral del mundo. Acá no había nadie, hicimos florecer el desierto. Básicamente lo que hubo fue focos de antisemitismo, pero siempre fuimos claramente genial porque tuvimos esta idea brillante se llamaba Humau Migdal, que era la torre con las paredes, que era básicamente una fortificación en medio de regiones árabes. ¿Te imaginas que salís de tu barrio una tarde y te encontrás con paredes y una muralla y una torre de vigía americana o canadiense? Obviamente vas a tener una reacción. Entonces, creo que el problema de base sobre lo que encontramos hoy en Israel es que esto es la conclusión lógica de un nacionalismo irredentista. Que quiere decir, a diferencia del nacionalismo argentino, el nacionalismo colombiano, el nacionalismo venezolano, no es un nacionalismo que trata básicamente de definir la construcción del Estado alrededor del espacio territorial. Son proyectos que principalmente eran proyectos europeos, donde tenían la idea de que había un territorio que había sido perdido o robado. Para los franceses, por ejemplo, era Alsacia y Lorena. Los alemanes empezaron la Segunda Guerra Mundial básicamente en el Sudetenland de la República Checa, donde entraron y atacaron básicamente territorio checo porque eso era nuestro. Y es lo que vemos, por ejemplo, ahora con Rusia, cuando Rusia habla de rescatar Ucrania históricamente rusa y toda la inteligencia rusa que dice que Ucrania nunca existió. Eso es irredentismo. Y el Ahora, irredentismo es bíblico, perdón. Ahora, ese nacionalismo irredento se basa en Israel en el papel de las víctimas. Hay una diferencia, digamos. Uno entiende lo de Rusia, entiende lo de Argentina, entiende un montón de cosas, pero en Israel ellos se basan en las víctimas. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, saber exactamente dónde se tiene que poner uno. Ahora, por supuesto, con el genocidio y con todo, empieza a ver que la historia estaba
no sé si mal contada, pero sí manipulada. Completamente tergiversada, Sí, completamente tergiversada. exacto. Mira, yo creo que también esta es una parte importante de la forma en la que Israel es entendido. El sionismo fue un proyecto profundamente antisemita. Y creo que esto es algo que muy poca gente sabe porque en general nadie lee las fuentes sionistas. Todo el mundo habla de sionismo, pero nadie se molesta en abrir los libros de Herzl, nadie lee a Jabotinsky, nadie lee a Nordau, nadie lee a Gordon. Y yo creo que es muy fácil, digamos, tener esta idea romántica de que esta gente básicamente estaba tratando de salvar judíos. La articulación de Jabotinsky, de Herzl, sobre lo que es el judío, es básicamente que es afeminado, traidor, enfermo, corto de vista, incapaz de defenderse a sí mismo, la víctima eterna. Y de hecho hay todo un movimiento dentro del Estado de Israel naciente y creciente, que es el antidiasporismo, que tiene una de sus expresiones más brutales en lo que a mí respecta. Hay dos que a mí particularmente me disgustan. Una es Jabotinsky diciendo que hay que liquidar a la diáspora antes de que la diáspora te liquide a ti. Y la segunda es Ben Gurión, cuando dice que si él pudiese salvar solamente a la mitad de los chicos de judíos de Europa, eh, pero que la alternativa fuese que todos fuesen salvados, pero transfiriéndolas a Inglaterra, él preferiría básicamente dejar morir a la mitad de los niños judíos de Europa para salvar el proyecto sionista. Entonces, creo que la diferencia importante es que cuando el sionismo empieza a construir su identidad, ve al judío como todas estas cosas, que son todas articulaciones del antisemitismo europeo, y lo que construye no es un proyecto judío. Ellos hablan de un proyecto hebraísta. Ellos hablan de reconstruir la imagen del macabeo, del jasmoneo. O sea, que es básicamente un tipo musculoso corriendo semidesnudo por los campos con un sable. Obviamente que no hay cosa más distante del judaísmo, que básicamente el judaísmo en lo que me respecta, eran siempre gente con bracitos sin músculo, bigotes, anteojos y una lapicera o una pluma en la mano. Entonces, el judaísmo para mí es Einstein, es Spinoza, Sí, es Heine, es Maimónides, o sea, no eran grandes deportistas, o sea, no era el proyecto, la tradición no es atlética. Y sí, está bien, existe gente, por supuesto, que es reconocida como glorias del atletismo judío, pero esa no era la idea. Y yo creo que ahí también es donde el sionismo se agarra de muchos de lo que son los desarrollos de nacionalismo del siglo XIX, pero especialmente del siglo XX, que tienen el elemento irredentista, hay un lugar para recuperar, que en este caso está articulado bíblicamente, y por eso además tiene tanta relación con el evangelismo desde el siglo XVII en adelante. Descarta al judío porque lo que quiere es una figura nueva que incidentalmente es muy parecida a la iconografía del italiano fascista, del claro. nazi. Tipo Mussolini, ¿verdad? Sí, está Sí, así. la quijada cuadrada, Sí, mirando al sol, perfectamente ah, bronceado, los músculos inflados, etcétera, las proporciones perfectas. Y sí, de hecho, por eso también la relación entre gente como Jabotinsky y Mussolini es tan buena. Digamos, Jabotinsky y Mussolini se escriben prácticamente cartas de amor. Hay un intercambio de correspondencia en donde Jabotinsky básicamente dice que el proyecto fascista va a aprender realmente del proyecto sionista y Mussolini contesta a Jabotinsky, Jabotinsky fascista, que Jabotinsky coma fascista, es básicamente lo que dice Mussolini. Y de hecho, o sea, Jabotinsky, el grupo de Jabotinsky, terminan enviando gente de Betar a entrenarse en las academias navales italianas del fascismo. O sea, la relación es estrecha. El punto es, no hay acá un proyecto judío de victimización. Lo que hay es un reconocimiento de que el victimismo es un asset político, es un bien político que puede ser utilizado. Y esto lo dice muy, muy claramente, que es otro libro que para mí es de lectura esencial, que es Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, donde una de las cosas que dice Hannah Arendt eh, es específicamente habla de la vergüenza de los israelíes en relación a las víctimas del Holocausto. O sea, que no quieren, no se habla de esto casi por 20 años hasta los 60. De hecho, ella lo que dice es que Eichmann, la llegada de Eichmann a las Cortes de Jerusalén, permite a las víctimas, incluso que ahora vivían en Israel, ahora fundada hacia ya 15, 12 años o 13 años, de empezar a hablar de lo que les había pasado en una sociedad que les tenía más paciencia.
De hecho, hay una frase que es un insulto típico del sionista contra la diáspora, que sigue la línea esta que te decía de Herzl y de Jabotinsky, que es la víctima perpetua, o lo que decían los israelíes eran como ovejas al matadero. Digamos, y yo vengo yo vengo de una educación donde las figuras eran Mordechai Anilevich y Marek Edelman, que eran los líderes de la revuelta de Varsovia, que básicamente salieron a mano desnuda con a Molotov luchar a contra los pelear contra el nazis. ejército nazi. O sea, si eso no es heroísmo, o sea, ¿qué es el heroísmo? Y de hecho, toda esa historia fue sistemáticamente suprimida. De hecho, cuando Marek Edelman, que es el que toma las riendas de la revolución, después de que muere Anilevich, Edelman escribe en los 80 o en los 90 una carta a Hamas donde critica los ataques con bombas suicidas, los ataques suicidas. Pero es leído correctamente, creo yo, por los israelíes como, eh, como una carta de afiliación, una carta, digamos, casi filial o en realidad paternal, diciendo algo así como que sí, ustedes pertenecen a la vertiente de resistencia del gueto de Varsovia. Ustedes son nosotros, pero nosotros peleábamos para mantener a la gente. Es lo que dice literalmente Edelman lo pueden encontrar en mi Substack, en Ideas Inconclusas. Lo que nosotros hacíamos era preservar la vida a cualquier costo. Y lo que ustedes están haciendo con estos ataques suicidas es demostrar que para ustedes la vida es una cuestión secundaria. Obviamente que uno después puede tener debates sobre eso. O sea, en Claro, este momento yo creo que cuando uno mira. Hoy había lo veo todos los días y estoy todos los días trabajando sobre esto, pero me resulta difícil. Hoy había un video de un padre creo que era en Zeitún, en el barrio de Zeitún en Gaza, que lleva al hijo muerto de unos 6 7 años y llora y grita, por favor, hijo mío, llévame con vos, llévame con vos. Te lo digo y se me empieza a quebrar la voz. Cuando vos ves eso, yo creo que por un lado entendés que Israel no tiene ningún interés en desarmar o desbaratar jamás. Porque yo no me imagino mejor arma de reclutamiento que matarle a alguien un hijo. O sea, porque básicamente esa persona no sí, tiene nada sí, más que perder. por supuesto. Probablemente lo que quiere no solamente es revancha, sino que también quiere morir. Claro, Yo soy una persona, yo tengo hijos. claro, Te puedo decir que, o sea, hay un miedo que es más grande que el miedo que tengo por mi propia vida. claro. Entonces, creo que esto está totalmente claro. Acá no hay ni siquiera debate. Y lo que tenés en ese momento es una cuestión de fondo, que es que en la historia, cuando uno entiende la historia palestina, uno también entiende los paroxismos de violencia. Porque ante ese grado de brutalidad, ¿qué es lo que uno supuestamente tiene que esperar? Esto es algo que dice Norman Finkelstein. O sea, primero era negociación. Las negociaciones llevaron a nada. Segundo fue aceptar la toma de territorio palestino por los israelíes, casi 20%. Después de Oslo. Aceptaron. No sirvió de nada. Después, cuando se encerraron Gaza, que de hecho fue una elección ganada por Hamas, y después Estados Unidos e Israel programaron un golpe de Estado contra Hamas en el 2006, que terminó básicamente con una guerra civil en el 2007, que ganó Hamas, y se los culpan por haber ganado la guerra. Se dice que masacraron a la oposición, lo cual no es cierto. O sea, masacraron a la oposición quiere decir sacaron de Gaza a Fatah. En el 2008 aparece el artículo de Vanity Fair diciendo que efectivamente había sido un intento de golpe de Estado. Y cuando vos empezás a ver eso, y después tenés en el 2018 el intento de marcha de retorno, que esto fue de hecho en alguna medida la idea esta de un proyecto casi gandiano. Vamos a caminar hasta la cerca y en la cerca lo que vamos a hacer es cantar y poner música y comer manakish, y lo que recibieron fueron tiros. Israel trajo a sus mejores francotiradores, los paró en línea y disparaban a matar y a las rodillas. Y tenías los reportes en Haaretz de los soldados que competían a ver cuántas rodillas habían destruido. O sea, y eso fue una marcha pacífica. Entonces, el punto es, los palestinos no pueden ganar. No pueden ganar. No pueden, por modo pacífico no lo tienen permitido, por modo de resistencia armada no lo tienen permitido, por modo de diplomacia no lo tienen permitido, porque no se está permitido declarar Estado,
básicamente por métodos de crecimiento económico, no lo tienen prohibido, por eso le cerraron Gaza. O sea, y seguí contando y se siguen sumando. Entonces la pregunta es, como muy bien dice el embajador palestino de las Naciones Unidas, ¿qué tienen que hacer? ¿Morir en silencio? Tengo cuatro preguntas, espero para no tomarte demasiado tiempo Tranquila, tranquila, que las tranquila. contestes más, más condensadas. Primero, que el pueblo judío también ha sufrido mucho. Por ejemplo, he visto el asesinato a Rabin, que es tremendo. Hay gran parte del pueblo judío que tampoco está de acuerdo con la guerra, que tampoco está de acuerdo con el genocidio y que vive ahí, digamos, ¿no? No sé si es la otra parte del ejército judío, no lo sé, no sé cuáles son las cifras, pero también Sí, hay gente que sufre sí. también. Yo creo que es importante dividir Israel de la comunidad judía. Dentro de la comunidad judía internacional hay una guerra civil. Y Ajá. esa guerra civil se vuelve cada vez, digamos, está cada vez más exacerbada. Y yo recibo mucha cantidad de mensajes de judíos que están en comunidad y que no se animan a hablar, que tienen miedo, que tienen miedo. Porque lo que estamos hablando es, o sea, no es que te parás en una tarima y das un discurso sobre el fin del sionismo. No, no estás más invitado a la casa de tu abuela a comer el domingo. Claro, claro. Perdés a tus tres mejores amigos, tu hermano te deja de hablar, por ahí tu mamá no te habla Sí, más. sí, sí, hemos perdido muchos amigos en todos lados. ¿Eh? No, lo mismo para mí, digamos, tengo Sí, un par de claro. miembros de la familia que no me hablan más. Sí, sí, sí. Tengo mis amigos de juventud, creo que no quedan prácticamente nadie. Hay muchos que han reaparecido por este tema, porque me dicen, bueno, tengo la misma posición, o sea, no puedo creer que estás ahí. Perdón. Creo que esa batalla es particularmente cruda en Estados Unidos, donde realmente la división en este momento yo creo que es generacional y separa alrededor del 50%. Esa es mi impresión, es intuitivo, pero creo que lo ves cuando empezás a ver las manifestaciones, te das cuenta que la mayor parte de las demostraciones contra Israel en las universidades eran lideradas por judíos, eran lideradas por comunidades judías, cuando lees a intelectuales judíos, están básicamente claramente parados en contra del genocidio. Y después adentro de Israel la historia es relativa, es muy diferente. Adentro de Israel es una minoría mucho más chica, Mucho más chica. la que, mucho, pero mucho, mucho más chica. O sea, estamos hablando de realmente, digamos, algo marginal, pertenece a los partidos de izquierda, tipos como Casif, tipo, gente como, qué sé yo, que vienen de este tipo de partidos, del Partido de Democracia. eh, y es gente que en el espacio público es constantemente atacada. Así también las ONGs de derechos humanos. O sea, hace una semana y media yo entrevisté a Nadav Weiman, que es el director de Rompiendo el Silencio, que son soldados o exsoldados que cuentan, confiesan las cosas que han visto y las cosas que han hecho. Tenés a gente como Gideon Levy, que escribe todavía para Haaretz, que es un tipo que debe estar en los 70 años, pero que, digamos, pasó 30 años yendo a Cisjordania para documentar lo que veía de la ocupación y vive con escolta. Amira Haas, también periodista de Haaretz, gente de Betzalem. Pero, digamos, es gente que, ahora, bueno, Israel Frey, que es un judío ortodoxo periodista que fue arrestado hace una semana, prácticamente desaparecido, después lo devolvieron a la casa por decir que la muerte de 5 soldados israelíes en Gaza mejoraba el mundo. Digamos, es alguien que obviamente tiene una posición muy, muy fuerte de humanismo judío. El tipo viene de un costado ortodoxo, pero ortodoxo de línea dura. Eh, entonces, yo creo que ahí lo que tenés es donde empezás a ver los sondeos israelíes y te empiezan a mostrar que, bueno, que 80% de Israel, según el sondeo de Haaretz, está a favor de la limpieza étnica de Gaza, con un 47%, casi la mitad del país, que creen que el fin de la guerra debe ser la exterminación total de la población de la cual es blanco. Entonces, tenés una epidemia de racismo también. Entonces, yo creo que son cosas muy, muy diferentes porque son contextos políticos e históricos muy diferentes, Israel y la comunidad judía de alrededor del mundo. Bueno, vamos a hablar de Netanyahu, digamos, más allá de su condición de guerrero y de al frente del ejército, tiene juicios. Yo la veo a su esposa también muy unida a él en ese sentido del dinero, de la fortuna.
Y no sé si es una imagen que tengo distorsionada o es así, digamos, como, Yo creo que es una mafia, creo que está rodeado de una mafia y es alguien que tiene como el principal interés de Netanyahu es Netanyahu. Eh, creo que es, es un farsante, o sea, es alguien que vende posiciones que no quedan ni siquiera demasiado claro que creen esas cosas. Y efectivamente funciona como la mafia, digamos, porque Netanyahu tiene un proyecto casi constante de intimidación, de prevaricación y de criminalidad. Mienten sobre lo que pasa cuando pasa. De hecho, acá tenemos la historia de que Netanyahu, para hundir uno de los Alto el Fuego, eh, hizo filtrar falsa información sobre Yahya Sinwar, que era el líder en ese momento, en un campo de Hamas, que después mataron, que estaba intentando escaparse por la zona del corredor Filadelfia, en el sur, que es la línea contra Egipto, con rehenes. Entonces, que por eso que Israel no podía aceptar que el corredor Filadelfia quedase en manos de Hamas. Y era mentira, era una total mentira. De hecho, o sea, no hay juicios, pero yo creo que va a haber juicios por eso, porque acá participó Springer, que es la editorial más grande de Alemania, es una de las casas más grandes de medios de comunicación de extrema derecha. Fueron los que publicaron a Musk, haciéndole propaganda a la ultraderecha alemana. Todo ese sistema, que es un sistema básicamente de prevaricación diseñada, los 40 bebés decapitados, que eran mentiras que venían adentro desde su oficina, una mujer embarazada supuestamente abierta en dos, con el feto, eran todas mentiras, era básicamente la generación de un estado de crispación. Y lo que vimos hoy, cuando fueron, o ayer, que apareció la noticia de que Israel había mandado un abogado a tratar de intimidar a Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, diciéndole que si no retiraba o que si ponía las órdenes de arresto contra Netanyahu, que lo iban a destruir. Esa era la frase, lo vamos a destruir, y que de hecho no lograron destruirlo. Y después toda esta serie de acusaciones por abuso sexual contra este tipo, contra Karim Khan, que en lo que respecta a la mayor parte de la gente que he conocido y con la que he hablado, es impecable su récord. Todas estas son el tipo de cosas que creo que cuando uno empieza a entender cómo funciona el aparato de Netanyahu, cómo Netanyahu promueve antisemitismo, literalmente, no lo digo de forma metafórica, o sea, mandó claro, a su jefe de gabinete a generar la figura de Soros como el judío internacional, que es este nuevo Rothschild. Eso lo generó el jefe de gabinete de Netanyahu para Orbán. Y después lo pasó a la ultraderecha italiana, lo usó Meloni, lo usó Salvini, lo usó Le Pen, ahora lo usa Bardella, lo usó Farage en Inglaterra, lo usó Wilders en Holanda, y seguimos contando, o sea, se habla de Soros. Eso es un producto israelí, viene directamente de la oficina de Netanyahu. Entonces, tenemos realmente, creo que lo que yo veo es Don Corleone, pero sin ninguna versión de honor. Porque la mafia funciona sobre un principio de honor, los Netanyahu creo que no. Estoy hablando desde México. ¿Qué piensas de la presidenta Sheinbaum? Nosotros esperaríamos mucho más, digamos, nos da la sensación de que ella está aliada un poco con un tema, bueno, ella es judía, por supuesto, ¿no? Este, ¿Qué piensas? Me da cosa decir que está aliada, pero no sé, vemos muy poca reacción con respecto al genocidio. Sí, la impresión que tengo, y esta es solamente una impresión, es que pertenece mucho más a la izquierda que a las vertientes sionistas del judaísmo. Ajá, No sé cuál será su educación, pero yo la veo mucho más como alguien cercana a AMLO que como alguien que, digamos, está dispuesta simplemente a marchar con Israel. Yo creo que lo que tiene es el margen de operación muy, muy acotado, porque a diferencia de Colombia, a diferencia de Brasil, como bien sabes, sí, sí, porque sí, estás ahí, muy lejos de Dios, muy cerca de Estados Unidos. sí, sí, sí. Y yo creo que eso juega un papel central, porque aparte hay una cantidad de elementos cruzados ahí, es la guerra tarifaria, es la cuestión de la política inmigratoria,
el hecho de que Estados Unidos está manejando básicamente una policía fascista Terrible, de purga y desaparición. terrible. Yo creo que eso la pone en una situación muy complicada. Y por otro lado, lo que también creo que todos tienen que tener en cuenta, y no quiero defenderla, porque realmente me parece que esta es la hora, honestamente yo creo que esta es la hora del coraje. Esta es la hora donde un líder político tiene que decir, ¿saben qué? Puede ser que este sea el fin de mi carrera, pero estoy dispuesto a morir sobre esta colina. Sí, como Petro, por ejemplo. Como Petro, Como Petro. como Petro. Como Petro, como Lula, como Como Sánchez en Sánchez. España, como, exactamente. Porque creo que, digamos, en alguna medida creo que la pregunta para toda esta gente, para gente como Petro, es, hablamos tanto tiempo, tuvimos la oportunidad, yo tengo 50 años, tuvimos la oportunidad por lo menos 30 40 años de repetir la frase, si hubiésemos estado ahí, si hubiésemos estado ahí, y era todo mentira, era todo mentira. Si hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho exactamente lo que estamos haciendo ahora, que es callarnos, mirar para el otro lado, no hablar demasiado fuerte, porque todo alemán que se cayó la boca cuando marcharon judíos a campos de concentración, todo argentino que se cayó la boca cuando a mitad de la noche se llevaron al hijo del vecino, ese tipo también podía perder el trabajo, ese tipo también tenía que alimentar a dos hijos, ese tipo también tenía un círculo social, o sea, y esto lo cuenta Moreno Campo muy bien cuando habla de la madre, que hasta el final de su vida la madre creía en Videla como si fuera un héroe, Sí, porque tenía memoria de lo que era Argentina previo al año 76. sí, Entonces, el punto es muy fácil con el diario del lunes declararse buen combatiente, o como dicen los españoles, expresión que yo amo, que es soy mucho mejor torero con toros de verdad. claro, ¿En serio? Bueno, acá tienes un toro de verdad, móstrame, mi amor. claro. Creo que ahora vemos realmente de lo que, y esto vuelve a la pregunta original que me hiciste sobre qué está pasando. Creo que ahora vemos realmente cuál es la naturaleza y la sustancia de nuestro liderazgo político. Ujú. Y bueno, la última es el futuro. Si ves el futuro, si te parece que hay habrá una solución, ¿cómo ves el futuro de los palestinos? Mira, yo en este momento soy incapaz de hacer predicciones, honestamente, aparte porque tengo gente que conozco y que quiero, para la que quiero cocinar y servirle café y abrazar a los hijos adentro de Gaza y que no puedo sacar y que no les puedo hacer llegar comida y que no les puedo hacer llegar medicamentos. Y me es muy difícil predecir, porque digamos, lo que veo no solo en el día a día de las muertes, sino lo que veo en el día a día de la estrangulación de Gaza. Te puedo decir lo que quiero. Lo que yo quisiera en este momento es una intervención militar contra Israel. Quisiera tropas internacionales, como los aliados, parándose entre los israelíes y los civiles palestinos. Quisiera un Nuremberg para los israelíes, incluido el patíbulo. Yo creo que lo que estamos viendo acá, Hannah Arendt, al final de Eichmann en Jerusalén, tiene un debate con sí misma sobre qué es lo que hay que hacer con Eichmann, si hay que colgarlo o no. Y ella se queja de que básicamente Ben Gurión está simplemente haciendo propaganda con el cadáver de un nazi. Y creo que tiene razón, porque creo que Ben Gurión era una figura realmente nefasta y estaba tratando de construir una posición de Estado. Pero creo que hay una frase que ella usa, que es que como usted no puede vivir con el ser humano no tiene que poder vivir con usted. Y yo creo que en este momento tengo que decir como alguien que siempre, toda mi vida estuvo en contra de la pena de muerte, que este es el caso en donde cambio mi posición, donde realmente creo que esto tiene que ser juzgado y tiene que recibir pena capital. Tiene que recibir pena capital porque tenemos por un lado un duelo por hacer que es un duelo infinito. Estamos hablando de 18.000 chiquitos muertos. Estamos hablando de 18.000 chiquitos muertos con un grado de ensañamiento sistemático y mecánico. No era uno o dos o tres. Estamos hablando de cientos, bebés decapitados, bombas sobre carpas, mujeres básicamente torturadas, etcétera, 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 etcétera. Y creo que por otro lado es absolutamente imposible, con perdón y reconciliación, como nos gustó tanto durante los 80 y los 90 en Ruanda y en Bosnia-Herzegovina, que es una catástrofe política, justamente por eso, creo que
está totalmente claro que tenemos que reconstituir todo. Tenemos que reconstituir nuestra identidad política, tenemos que reconstituir nuestra confianza en los procesos democráticos, tenemos que reconstruir nuestra confianza en las instituciones internacionales, tenemos que reconstruir el derecho internacional que los israelíes han devastado y tenemos que, principalmente, creo, reconstruir la impresión de que vivimos en una comunidad humana y no en una comunidad de monstruos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.